Hola, buenas tardes, bienvenidos al Live Legislativo. Soy Natalia Bendaño, coordinadora del OMPRI en Sinaloa. Nuestros invitados son el licenciado Aarón Irizar, José García, regidor de Culiacán, licenciado Ramiro Garza y Quechu Ramírez, diputado local. El Live Legislativo es una transmisión en vivo a través de redes del diputado Quechu Ramírez, ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, pero acompañado de invitados especiales. Platicaremos en qué estamos trabajando en beneficio de Sinaloa, también para recibir propuestas y críticas constructivas, siempre buscando seguir mejorando y echados para adelante. Los temas del día de hoy son elecciones 2021, de dónde venimos y cómo llegaremos al 2021 como nación y como partido. También hablaremos sobre cuál debe ser el proyecto o la oferta política del PRI Sinaloa y sus candidatos en el próximo proceso electoral. Voy a continuar cediendo la palabra al diputado Quechu Ramírez para que dé inicio a esta charla. Bueno, muchísimas gracias, Natalie. Buenas tardes, como siempre. En primer lugar, pues a nuestro invitado especial de lujo, que a mí me da mucho gusto. Gracias. Yo recuerdo haber participado desde niño en sus campañas. No hay mucho que decir, el diputado, senador, presidente municipal. Algo que también creo que es muy importante porque yo me acuerdo como si fuera ayer también, licenciado, cuando perdimos el tema de la capital. O sea, realmente una persona que le ha tocado de todo y que sigue trabajando, que sigue echada para adelante, que sabemos que ha vivido condiciones no nada más de ganar, también de venir de atrás. Y bueno, ¿quién mejor para podernos pues dar una guía, dar consejos, marcarnos una pauta de cuál va a ser el camino a trazar durante los próximos meses? Entonces le doy la bienvenida a mi amigo Aarón Irizar. Jefe, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Quechu, Natalie, Ramiro, José, por esta oportunidad realmente interesante, esta iniciativa tuya de estar cerca de gente que hemos estado en el servicio público o en la tarea política. Pues es un ejercicio muy valioso, muy positivo, y yo reconozco y aprecio esta gentil invitación y me pongo a las órdenes para cualquier consideración que crean que yo haga. También, muchas gracias, licenciado. Ramiro y José, pues como siempre, un gusto enlazarme con ustedes. Ahorita detrás de cámaras, vamos a decir, decía José destapaba a Ramiro y el Ramiro decía que ya no entraba en cuotas. Yo creo que esto va más allá de eso. Yo creo que se trata de trabajar todos juntos, nos comentaba el licenciado Aarón que también se trata de que todos le entremos, de que todos hagamos nuestro caminito, que fortalecemos a la democracia cuando todos estamos trabajando y sobre todo cuando estamos trabajando en el mismo sentido, que le vaya bien a México, que le vaya bien a Sinaloa. Yo creo que es lo que hacemos todos los días, todos nosotros, tratar de poner nuestros granitos de arena para tratar de que esto siga caminando. Y pues en el esquema de orden del día, en el esquema de propuesta de agenda que proponía Ramiro, pues a mí me gustaría en un primer momento, Ramiro, pues que nos platicaras un poquito el primer tema, algo rápido de cómo llegamos aquí para cederle el uso de la voz otra vez al senador, a mi amigo el licenciado Aarón Irizar. A tus órdenes. Muchísimas gracias, Quechu. Gracias a todos. Y sí, los que son senadores no se les quita. Esa legislatura se mantiene vigente siempre. Más a personajes de la talla del licenciado Aarón Irizar, quien en mucho fortalece este encuentro, quien nos dota de experiencia y de rumbo desde hace muchos años. Y eso ha resultado magnífico para quienes vivimos con gran pasión el quehacer político y la vocación por lo público. Aarón Irizar, hay que decirlo, ha sido un maestro en esta temática, ha pasado por todos los escaños. No lo digo por mera loa, sino por un reconocimiento en estricta justicia de lo que se ha hecho, manteniéndose sobre todo con una trayectoria limpia. Porque ser 2 veces diputado federal, ser diputado local, estar en el Senado, saber levantarse de una pretendida derrota en la alcaldía, y lo digo así, pretendida derrota, para recuperarla nuevamente en Culiacán, haber sido delegado federal, secretario de gobierno, vaya, una trayectoria completa dentro y fuera del partido que hace que los sinaloenses nos sintamos muy orgullosos. Es por eso que el tenerlo aquí se vuelve un gozo y una experiencia más en esta aleccionadora carrera del quehacer político. Hablábamos de este escenario de dónde venimos, cómo estamos como partido y como nación,
cómo llegaremos al 2021. Sabemos perfectamente que después del 2012, después de las grandes expectativas que se generaron, de un gobierno que llega con un gran apoyo, con una imagen de un PRI renovado, un PRI que pretendía una nueva oferta política, las cosas a la mitad del gobierno cambiaron radicalmente. Pareciera que los excesos de unos cuantos implicaron que la factura se cobrara para todos. Y pareciera también, porque no hay que descartarlo, que hubo una gran campaña en contra de aquellos que criticaban la forma de gobierno y hoy, al estar en esa circunstancia, no encuentran ni siquiera cómo empatar aquello que criticaban con garrafales números que ahora nos presentan. Entonces, a mí me gustaría, en el conjunto con todos ustedes y por supuesto con la voz de la experiencia que nos acompaña del licenciado Aarón Irizar, que analicemos muy bien de dónde venimos y hacia dónde vamos para tener claro, como partido, como sinaloenses y como mexicanos, cómo vamos a llegar al 2021 y qué oferta política vamos a tener entre todos para seguir manteniendo el gobierno de Sinaloa como el mejor calificado y un gobierno pujante que siga transformando la realidad de todos sus gobernados. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias por tus palabras elogiosas hacia mi persona. La verdad que yo nada hubiera logrado si no hubiera tenido el aprecio y la colaboración de mucha gente, particularmente de los jóvenes. Siempre tuve el apoyo de los jóvenes y tengo una gran deuda política y personal y anímica con jóvenes que conozco y que otros ni siquiera conozco. ¿Qué nos pasó en el último proceso donde fuimos gobierno federal? Efectivamente, empezamos con un gobierno de una enorme expectativa. Incluso llegamos a hacer un pacto único, extraordinario, entre los diferentes partidos con una visión del México que todos queríamos. Pero perdimos el rumbo. Lo perdió el gobierno, no lo perdió el PRI. El PRI pagó los costos de esa pérdida de rumbo. Y principalmente la pérdida de rumbo está en que la gente que ocupaba los principales puestos del gobierno se desfocalizaron en función de los principios rectores de nuestro partido. Y claro, muchos tenemos una enorme corresponsabilidad para ser sensato, porque siempre pensamos que iba a corregirse, que iba a haber un cambio. No quiere decir que no lo manifestamos, claro que se manifestó. Pero ese sistema político que teníamos nosotros de respetar tanto la vida del gobernante, o del gobernante, nos hizo cometer errores. Por supuesto que nos alejamos de las aspiraciones genuinas de la gente y la gente percibió con mucha claridad que el beneficio de gobernar estaba para muy pocos y que teníamos visos escandalosos de corrupción. Y eso fue materia suficiente para que la oposición se metiera, tatuara en el ánimo de la gente ese coraje que hizo que tuviéramos esa gran derrota. Pero todos los partidos y en todos los tiempos, cuando descuidan estar cerca de la gente, cuando descuidan encabezar las causas fundamentales de su gente, cuando rompen con los principios de su partido, como el nuestro, que es un partido que si se revisa el marco normativo, los principios, es un gran partido. Por supuesto que tenemos que pagar una factura. La pagamos y la pagamos muy caro. Y yo creo que ese debe ser un ejemplo fundamental para los priistas para reencauzar, ir en la búsqueda del ánimo de la gente, de la confianza de la gente, pero no nomás en teoría, lo tenemos que hacer en la práctica. Tenemos que estar cerca de la gente. Hay mucha gente con la que yo he platicado
como que a veces tiene una actitud timorata de ser del PRI. Y eso es un error. Los partidos son producto de una democracia y nacen para ganar y nacen para perder. No tienen las dos cosas, tienen una. Y por supuesto que un partido que no entiende ese, pues no tiene competitividad. Serían partidos de dictadura. Nuestro es un partido de democracia. Sabe perder y sabe ganar. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Es decir, a ver, ni tú, ni Ramiro, ni José, ni Natalie tienen que sentir como que traen unas piedras en la espalda o amarres en los pies que no nos permitan caminar o correr. No, hombre, tenemos que enfrentar nuestra propia realidad con entereza, con emoción, con convicción. No hay derrotas para siempre. Ahí lo ven cómo el gobierno actual está sufriendo los embates de gobernar. Gobernar no es fácil y está perdiendo ánimos en mucha gente, en muchísima gente, que ya están a veces en actitudes hasta desesperadas, ¿no? Por supuesto que eso no es suficiente. Crecer en el error o en la debilidad es como crecer en los hombros de la gente. Ustedes como jóvenes no necesitan tener zancos para caminar alto. Sus actitudes, su voluntad, su recidumbre, las ganas de demostrar que tienen con qué, que pueden con qué, porque sí lo tienen. Nosotros tenemos más gente, tenemos más activos, tenemos más historia. Por supuesto que hemos pagado cuentas, pero las pagamos. Y tenemos que ir a ese 21 con esa recidumbre. Y por supuesto, no podríamos irlo divididos. Tampoco podríamos ir teniendo candidatos, hombres o mujeres, que vayan sin la recidumbre de defender lo que ha hecho el PRI. Lo que ha hecho el PRI en todo el tiempo que le ha tenido la oportunidad de gobernar. Es mucho el más que el menos. Y muchos países ya quisieran tener nuestra historia como partido y lo que hemos logrado para los mexicanos. Claro que a lo de la oposición y a muchos que no son partidarios no les gusta, pero revisen. Mayor marco legislativo lo han hecho los priistas. Las instituciones más sólidas las hemos hecho los priistas. Las acciones más democráticas las hemos sido nosotros. Cuando perdimos en el 2000, no anduvimos con lloriqueos ni con lamentaciones pobres. Se entregó la presidencia de la República. Y nuevamente, en nuestra reciente derrota, asumimos democráticamente que nos ganaron. Y claro que nos ganaron porque dejamos de ser buen gobierno. Entonces, si no hay una actitud de ir al combate, pues no te subas al ring. Quédate ahí como derrotado. Siempre la política es cambiante, es dinámica y se ajusta a las nuevas circunstancias. ¿Por qué en Sinaloa estamos mejor que en otras partes? Porque se están haciendo bien las cosas. No hay gobiernos de 100, pero sí hay gobiernos que la gente percibe que el gobernante está haciendo las cosas bien. Y cuando hace las cosas bien, la gente te regresa animosamente la posibilidad de seguir construyendo victorias. Pero nada sustituye a estar cerca de la gente. Nada sustituye a encauzar las gentes o las causas de la gente. Si el partido tiene miedo a ser oposición, deja de ser partido. Si el partido tiene debilidad en estar cerca de la gente, es un partido mediocre. Si el partido no se anima a gritar incluso los errores de su propio gobierno priista, tampoco estamos cumpliendo la función que nos corresponde. La política así es. Y tenemos que ajustarnos ahora a esta realidad que es diferente a los tiempos que se fueron. Yo creo
que claro que el 21 va a ser un año muy, muy competitivo. Nosotros está en la marea muy alta por las políticas sociales, pero no porque sea un gobierno competitivo, no porque sea un gobierno que esté generando desarrollo o siquiera que esté generando políticas públicas para la justicia o el Estado de Derecho. Pero nosotros tenemos con qué construir esas expectativas en nuestro Estado. La política será muy territorial y nosotros tenemos que cuidar nuestro territorio, que es Sinaloa. Hoy se siente que fueron mejores gobiernos los que estuvieron en los municipios. Hoy se siente que fueron mejores los diputados federales y locales. Y está muy claro, nosotros conseguíamos dinero para los gobiernos, conseguíamos acciones para los gobiernos municipales, estatales, para que le llegara a la gente. No se puede ser estatuillas que ocupan una oportunidad política. El PRI tiene que ir en unidad. Es fundamental la unidad. Tiene que ir con esa resedumbre y por supuesto que en Sinaloa tenemos mucha gente, hombres y mujeres. Sobre todo tenemos una gran cantidad de jóvenes a los que hay que darles la oportunidad para que ocupen diferentes puestos de elección popular. Muy apretado les digo, pero les digo con certeza. Yo platico con mucha gente, la gente me platica y recojo. Esto que les digo no es lo que yo estoy inventando, es lo que la gente cree que debemos hacer. Bueno, pues la verdad es que creo que un análisis muy preciso de cómo llegamos aquí, que lo que proponías, Ramiro. No sé si alguien quiera comentar algo más respecto a este tema, porque a mí me parece suficiente, pero no sé, José, Ramiro. Sí, mira, yo tengo una opinión muy interesante y primero que nada agradecerles por la invitación, como siempre, de ser parte de esta reunión tan informativa. Yo qué les puedo decir que tuve al presidente municipal por mi calle, me tocó verlo muchas veces, era vecinos ahí de tu servidor. Son muchos recuerdos, muchos gratos, muchas gracias por permitirme, y lo digo segunda vez, hace un año verlos a ustedes como políticos y yo en otra situación y verlos estando compartiendo, pues aunque sea de distancia, ¿no? Por el tema de la pandemia, me da mucho orgullo poder compartir con ustedes unas palabras. Amigo Aarón, ¿qué le puedo decir? Todo lo que usted me ha aconsejado en mucho tiempo y quiero hacer un comentario muy interesante. Además de que el gobierno cometió errores, dejamos de lado una parte fundamental, la calidad humana. Y lo he venido comentando en algunas reuniones anteriores. Dejamos de lado, como bien dice el licenciado Aaron, las causas de la gente por tomar causas personales. Y eso ha sido uno de los errores más grandes que hemos cometido en el partido. Hay un abismo generacional donde no ha habido tantas oportunidades para jóvenes que hoy se ven. Hoy sí habemos jóvenes. Había un abismo tan grande de generaciones y al final de cuentas los liderazgos en las generaciones para eso son, para encabezar esas causas. Algo que tampoco siento yo que hemos tomado en cuenta es la alianza con los empresarios, y de aquí le mando un saludo a todos los empresarios que apoyan al diputado, que apoyan a Ramiro, que me apoyan a mí, que han apoyado al licenciado Aarón. Esa es la clave, entender que esto se trabaja en equipo, se trabaja en unidad, se trabaja tripartita, políticos, iniciativa privada y sociedad. La única forma que vamos a poder sacar adelante el proyecto de Sinaloa, que es 2021. Nosotros lo vivimos en las calles, diputado Ramiro, que andamos ahorita arriesgándonos en un tema de salud, tenemos familia, pero ahí estamos, frente a frente, y como lo he dicho, la mejor red social que podemos tener es cara a cara con la gente, hablando con ellos y demostrándoles que ahí estamos.
Y sí, somos del PRI otra vez. Se ve el abandono de los gobiernos actuales, que todo lo hacen por redes sociales, las críticas, las acciones, y creen que por enviar un Twitter y poner un Facebook ya cambió el mundo, y no lo es así. Debemos de retomar y llegar al 2021 unidos con una mente, con una mentalidad, sobre todo con mucha calidad humana. Entender que el ser político es servir a la gente. Entender que el ser político es ahorita una esperanza para mucha sociedad que lo necesita. Entonces, también necesitamos darle oportunidad a las nuevas generaciones, porque así como en la política hay nuevas generaciones, también las hay en la sociedad. También hay nuevas generaciones sociales con las cuales tenemos que conectar, y no hay otra forma más que buscando esos liderazgos, sembrando. Y ahorita hago un recuerdo del gobierno de don Alfonso G. Calderón, que a mi punto de vista ha sido uno de los mejores gobiernos que ha tenido Sinaloa, y vemos muchos políticos ahorita y de unos años atrás, son de la generación que formó un gobernador, son de las generaciones que han ido formando, sembrando liderazgos y juventudes con oportunidades. ¿Que vamos a cometer errores? Esperemos que no, pero independientemente de la oportunidad o no, errores se cometen. El ser político tiene siempre dos decisiones, una muy difícil y una muy complicada. Pero si no tenemos jóvenes con experiencia, si no tenemos jóvenes capacitados, preparados, y ahorita le mando un saludo al presidente Jesús Valdés de nuestro partido en la actualidad, que se ha preocupado por impulsar la capacitación de los jóvenes. Yo soy un cuadro vivo y le agradezco el impulso que me hizo al echarme la mano con la maestría para que saliera adelante y seguir creciendo. Y eso es importante, tener jóvenes preparados, tener jóvenes capacitados para afrontar un debate. ¿Por qué los jóvenes del PRI no le entran al debate? Porque tienen miedo de quedar mal en público. Pero el quedar mal no siempre es una derrota. El quedar mal a veces es una experiencia. Y en la siguiente vuelves, y en la siguiente vuelves. Es algo que Ramiro lo sabe conmigo. ¿Cuántas veces he entrado a la discusión, al debate, a los medios de comunicación? Y luego le hablo, Ramiro, metí la pata otra vez, ¿qué onda? Pero ahí estamos echándole ganas. Estoy totalmente de acuerdo. Necesitamos un partido fuerte, unido, que sea un proyecto de partido, que sea un proyecto hacia la sociedad, pero que sea un proyecto que vuelva el partido a las causas sociales, que vuelvan los políticos a la calidad humana y no al terrorismo social. Hoy lo podemos vivir, lo vemos, diputado, tú y yo en las calles ahorita, Ramiro, cómo la gente que está en el gobierno actual realmente es un terrorismo con los apoyos sociales. O, ¿eres de Morena? No, pues no te doy nada. Y está grabado y se vive en las colonias todos los días, y nosotros le tendemos la mano al color que sea, porque ahorita con la situación social, con la situación de salud, lo primero que uno debe poner de frente es la calidad humana, porque eso es un político llega a servir a la gente, un político llega a unir a grupos sociales, a unir a empresarios, a unir a políticos, a unir a sociedad y empezar a trabajar en pro de un beneficio. En ese sentido, el PRI ha sido un gobierno que juega con eso. El PRI ha sido un gobierno que ha dado resultados. El PRI no es un gobierno que vino a inventar, a innovar, a creer. Y como ahorita con el tema del INEGI que propuso Ramírez Cuellar, con un comunismo total, y vemos la historia, y en toda la historia no ha habido un comunismo que realmente haya valido la pena para una sociedad. Lo vemos con Lenin, con Stalin, con Mao en China, lo vemos en la actualidad en Cuba, lo vemos en Corea del Norte, y no hay nada en beneficio para la sociedad más que reprimir al pueblo, y donde entonces sí, todo el recurso cae en unos cuantos. Lo vemos en Corea del Norte en la actualidad, como la gente está muy polarizada, no tienen acceso a medicamentos de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que tenemos que hacer es ganarnos la confianza de la gente, todos los días trabajando, demostrándoles por qué estamos ahí, frente a frente, cara a cara, porque eso es la mejor situación. Que sigamos trabajando y llegue el momento de las elecciones y van a reconocer quién sí ha trabajado en pro de beneficiar a la gente. Yo lo digo por muchos compañeros de gobierno, tienen buenos sueldos y no están en la calle y no están trabajando. Realmente quien trabaja son los de parques y jardines, los de Soy Limpio, y que el diputado y yo traemos una iniciativa ahí para ayudarles.
que es la gente que está dando la cara, la gente que tiene un salario mucho más bajo y que sabe lo importante que es su trabajo. Sumo en todos los comentarios de unidad, pero sobre todo mi comentario es el trabajo en equipo, tripartita, hacer equipo con los empresarios, demostrarles a los empresarios que nosotros, el PRI, sabemos lo importante que son para la economía del país y la economía de las familias, porque son los productores, tanto de recursos como de empleos. Fíjate. Bueno, muchas gracias, José. Ahorita regresamos contigo. Me pidió, ahorita que estabas hablando, para hacer unos comentarios del mismo tema, Ramiro. Gracias, diputado. Gracias, José. Obviamente, abonarle a la unidad y al factor humano. El factor humano que tanto se requiere y que tan fundamental es en el quehacer político. Para quienes están conectándose en este momento y que nos acompañan en esta nueva jornada de live legislativos convocado por el diputado Armando Ramírez, estamos en esta sesión con nuestro compañero José García, regidor del Ayuntamiento de Culiacán, y con el licenciado Aaron Irizar López, un hombre que a juicio de muchos, y lo digo a título personal también, hace mucho había ocupado la gran silla del gobierno del estado de Sinaloa, un referente en el quehacer político nacional y un pilar en nuestro estado. Estamos hablando del proceso electoral del 2021, de dónde venimos, cómo vamos a llegar. Y ahorita es necesario, cuando empezamos a darle forma a qué tipo de política queremos, como nos hablaba José en el sentido humanista, como nos hablaba en el sentido del equipo tripartita, definir, y la alzo la pregunta a la mesa, qué tipo de proyecto se quiere, qué apuesta o qué fórmula política es la que vamos a ofertar como instituto político a los sinaloenses. Vamos a seguir con una misma tónica de trabajo, vamos a hacer un viraje, vamos a hacer un partido político que tienda puentes, uno que tienda choques. ¿En qué instancia nos vamos a ir? Y por supuesto, habrá que empezar a barajar nombres. Ya en el proceso electoral anterior teníamos 10 candidatos, se sumó un 11º que hoy gobierna atinadamente Sinaloa. Y pues estos nombres ahí siguen. Es gente con mucha trayectoria, con mucho trabajo, que ha servido a Sinaloa y que seguramente con todas las aspiraciones y con toda la causa necesaria para hacerlo así, volverán a levantar la mano. Muchísimos nombres vienen a la mente, pero solamente a la verdad en el caso de Culiacán tenemos importantes personajes, exalcaldes nuestros, como el propio caso de nuestro invitado de esta tarde, el licenciado Aaron Irizar, como Jesús Valdés, que está haciendo un trabajo incansable en todo el estado, que está recorriendo la última de las sindicaturas, que está en todas las comunidades, y hay que decirlo así porque creo que lo digo por los 4 que estamos en este momento conectados, ha sido un orgullo para todos los priistas, cómo hemos pasado de un 8% de preferencias del partido en Sinaloa a un 29%. Prácticamente estamos recuperando la base electoral del partido con este trabajo que, si bien es cierto, encabeza Jesús, se hace con el equipo y con la disposición de todos. También está el caso de Sergio Torres, que está haciendo un excelente trabajo como secretario de Pesca, y seguramente habrá muchos otros nombres que se sumarán por ahí, grandes mujeres, actores de la vida política sinaloense, que saben que necesitamos ir en un solo bloque, pero necesitamos también definir cuál será ese proyecto y cómo le vamos a entrar todos para mantener el gobierno de Sinaloa y para ayudar de manera contundente a que en el Poder Legislativo no se repita nuevamente la masacre que hoy vivimos, con una mayoría que, si efectivamente, como decía el licenciado Aaron Irizar, tienen la marea muy alta, en los hechos probablemente se ahoguen porque son muy malos para nada. La palabra está en ustedes. Me permiten hacer una reflexión. En relación a lo que decía José, que es muy atinado, es importante destacar la diferencia entre un político y un politiquero, entre la política y la politiquería. Un político tiene que tener la vocación y la emoción, además de habilidades y destrezas propias de esa profesión, de servirle a la gente, no servirse a la gente. Y hacer eso es pensar con calidad y calidez humana. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a veces
llegan a la oportunidad, ya sea laboral o carácter electoral, mucha gente que no tiene la vocación para la política, la tiene más para la politiquería. Y eso genera mucho desánimo de la gente. Yo hablaba de los jóvenes, y lo voy a repetir porque creo en ellos. Fíjense, cuando fui alcalde de Culiacán, mi gobierno estuvo integrado por puros jóvenes que hoy incluso son grandes activos y con grandes responsabilidades. Jesús Valdés trabajó conmigo, yo le di la oportunidad. Sergio Torres, que también es una gente valiosa, es un activo importante. Erika Sánchez, que ahora es nuestra diputada. Y rápidamente menciono ellos, pero para obviar, lo que quiero decir es que hay que darle oportunidad a los jóvenes. Pero fíjense, en poco tiempo, cómo se levantaron diputados locales, diputados federales, alcaldes, Erika Regidor, diputada federal. Claro que pueden los jóvenes. Tenemos que ir unidos, pero la gente los tiene que percibir cómo vamos. Yo creo que tener el PRI, antes de ir a una campaña, tiene que construir los ejes rectores muy entendibles de la gente de lo que debería ser el próximo gobierno. Y a veces vamos y vamos a campaña y hablamos que sí, yo les haré este puente, yo les haré esta carretera. Eso va a quedar como una parte lateral. Hoy se necesita una visión de Estado, que la gente nos perciba que sí sabemos para dónde vamos y qué queremos. El próximo candidato del PRI a la gobernatura le tiene que decir los ejes claritos del gobierno que tiene que encabezar. Y ese encabezamiento tiene que estar nutrido solamente de que lo quieren los sinaloenses. Un gobierno que quiere encabezar el PRI, que esté en contra de los empresarios, mejor que no vaya, mejor que no exista. Un gobierno que quiere encabezar el PRI, que no esté al lado de los productores agrícolas, mejor que no esté. Un gobierno que quiere encabezar el PRI, que no quiera darle oportunidad a los jóvenes, mejor que no llegue. Un gobierno que no le apueste realmente a una educación para la competitividad y un sistema sólido y contundente en materia de salud, mejor que no llegue. Un gobierno que no entienda que tenemos una desigualdad y que hay que hacer políticas públicas que emparejen mucho este desbalance, pues tampoco que no llegue. Ese es el partido que debe encabezar, y los que sean nuestros diputados tienen que tener vocación por la política. Y de ahí la importancia de que cuando seleccionen a los candidatos, la dotación de jóvenes, hombres y mujeres, tiene que ser la suficiente para encabezar un gobierno de esa naturaleza. Pero además, no es un tema de sexo, es un tema de calidad de los candidatos y candidatas. A veces llegan por conformación de fuerzas que a la hora, cuando llegan sus candidatos, no tienen fuerza. Y nosotros tenemos que llegar con los mejores candidatos, hombres o mujeres. Y claro que los hay. Y en la lista de los potenciales candidatos a la gobernatura, hay 10, hay 12. Y pueden. Y tienen con qué. Y en la lista de los candidatos a los potenciales a las presidencias municipales, hay jóvenes. Debe haber jóvenes. Lo mismo los diputados locales y diputados federales. ¿Cómo tiene que llegar el PRI el 21 con eso? Y la otra, tener su cálculo, porque el contendiente es el gobierno, no es Morena. Tiene que ser esa claridad. Y también entender de que a la cercanía se debe tener con mucha claridad la potencialidad política de nuestro partido.
Porque si no nos alcanzan las fuerzas propias, si no alcanza la suficiente energía propia, pues el PRI tiene que construir alianzas, pero alianzas inteligentes que le permitan ganar, que le permitan ganar. Y esa es una condición de inteligencia política. Son los tiempos que tienen que decir. El gran favor que le podíamos hacer a la competencia es que sabiendo que no tenemos esa potencialidad de ganar, no fuéramos solos.